Buenos días, soy la profesora de química y el día de hoy les voy a explicar un poco el tema que se aborda en la guía número 2, entregada el día de ayer en la plataforma del colegio. Esta guía se va a trabajar del 4 de mayo al 15 de mayo y como fecha máxima de entrega el 18 de mayo. Ser muy puntuales en la entrega de la guía, ya saben que hay que cerrar notas, entonces de su puntualidad depende que se puedan entregar las notas rápido. Entonces vamos a mirar qué son las propiedades periódicas. Ese es el tema que se aborda. Entonces decimos que al desplazarnos verticalmente por los grupos o familias o horizontalmente por las filas o periodos, en la tabla periódica se nota que hay unos cambios en algunas propiedades que tienen los elementos. Entonces digamos que las propiedades periódicas en sí son como las características que tienen los diferentes grupos y los diferentes periodos, que de alguna manera digamos varían a través de la tabla periódica y que le dan como el comportamiento a los elementos según su ubicación. Estas características entonces son propias de cada elemento, varía de acuerdo a la posición en la tabla periódica. Recordemos que en la tabla periódica está organizada por el número atómico y que el número atómico es el número de electrones y número de protones que tiene el átomo en sí. Cada átomo tiene un número diferente de electrones y de protones y eso es lo que le da las características o comportamiento a cada elemento químico. ¿Listo? Dentro de las propiedades periódicas o características que tiene cada elemento, encontramos tres tipos: unas que se hacen referencia a la relación del tamaño, otras que hacen referencia al carácter del elemento y otras que tienen que ver como con la intercambio de energía en la formación de los enlaces con otros elementos. Entonces en las propiedades químicas encontramos en las relaciones de tamaño el radio atómico, que lo voy a abordar ahorita, el carácter del elemento, que es metálico o no metálico, y las relaciones de la energía, que pueden ser electronegatividad o afinidad electrónica o potencial de ionización. Entonces, por ejemplo, podemos ver que algunos elementos varían consecutivamente según el número atómico. Eso es una de las características básicas de la tabla periódica. Entonces, digamos, todo esto está asociado a la ley periódica anunciada por Mendeleev y por Lothar Meyer. ¿Listo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el átomo de fósforo, que tiene 31 electrones. Estos electrones son los que les dan las características a los elementos. Entonces, tener en cuenta que en la tabla periódica ustedes encuentran el número atómico como un número entero y la masa atómica como un número decimal. ¿Listo? Que el número atómico tiene que ver con la cantidad de electrones. Si el número atómico del elemento, en este caso fósforo, es 15, quiere decir que él tiene 15 electrones, que son los azules, y si los contamos debe tener 15. Entonces siempre el número atómico me indica cuántos electrones están alrededor del átomo. Entonces empezamos el radio atómico. Entonces decimos que es la distancia que tiene el núcleo del átomo a la nube de electrones que compone su última capa externa. Entonces, normalmente nosotros graficábamos en años anteriores el átomo así, pero en realidad el átomo es de esta manera. Digamos que los puntos que están aquí más cercanos es lo que está más cerquita al núcleo del átomo, y a medida que se va alejando del centro del átomo, los átomos se van, digamos, como dispersando. Entonces digamos que ellos no están así exactamente como una órbita como los dibujamos, sino están a manera de una nube donde, digamos, están dispersos alrededor del núcleo. Sin embargo, para mayor comprensión, pues nosotros lo utilizamos o lo representamos de esta manera. Entonces digamos que el radio atómico, en geometría el radio corresponde a la distancia que hay del centro de la circunferencia al bordecito, ¿cierto? Entonces eso es el radio. En química, el radio atómico se basa en la unión de dos moléculas. Entonces, cuando tenemos dos moléculas iguales, pueden ser dos hidrógenos, dos cloros, dos oxígenos, el radio atómico corresponde a la distancia entre los dos núcleos. ¿Por qué entre los dos núcleos? Porque parte de la nube de un átomo se va a unir a la nube del otro átomo. Entonces digamos que se toma la distancia internuclear entre los dos átomos que se van a unir. Entonces el radio atómico es la distancia entre los dos núcleos de dos átomos que se vayan a unir. ¿Listo? ¿Cómo varía en la tabla periódica? Entonces el radio atómico, recordemos que las
las columnas verticales son los grupos o las familias, y varían a lo largo del grupo, ya que digamos cada elemento que compone una fila es diferente. Entonces a mí las filas, estas serían las filas, este es el grupo. Entonces aquí, ¿cómo varía en un grupo? Voy a tomar el primer grupo, el grupo 1A. Entonces tenemos al hidrógeno, al litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Estos valores que encuentran acá son los valores del radio y están en picómetros. En algunas tablas aparecen en nanómetros. No importa la unidad de medida que se utilice para el radio, puede ser picómetros, nanómetros o angstrom. Lo único que importa es que la variación se mantiene, es decir, siempre va a aumentar hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Entonces miremos acá, el hidrógeno tiene un electrón, tiene solo una órbita, por lo tanto él está en el periodo 1. El litio tiene dos órbitas, si las ven, dos órbitas, y por lo tanto él está en el periodo número 2, es decir, que el periodo 2 de la tabla periódica, todos esos elementos van a tener dos órbitas o dos niveles. El sodio está en el nivel 3 o en el periodo 3, por lo tanto él tiene 3 órbitas, y el periodo 4 corresponde a 4 órbitas, por lo tanto el potasio, que está ubicado acá en el cuarto, ubicamos 4 órbitas y así sucesivamente, es decir que el número del periodo me indica el número de órbitas que tiene cada uno de los elementos. Ahora, de acuerdo al número de órbitas, entonces el grupo va a aumentar su radio atómico hacia abajo. ¿Por qué? Porque lógicamente a medida que va bajando van a haber más órbitas, entonces la distancia va a ser mayor. La distancia del hidrógeno es menor a la distancia del potasio, porque el potasio tiene más órbitas que el hidrógeno. ¿Listo? Entonces si vemos los valores de la tabla periódica de cada uno de estos, van aumentando hacia abajo, ¿sí ven? Entonces lo que quiere decir que hay mayor distancia a medida que bajan en un grupo. ¿Cómo varía en un nivel o periodo? Recordemos que los periodos son filas horizontales, es decir, de esta manera. Entonces varían teniendo en cuenta la cantidad de electrones en su último nivel. ¿Listo? Entonces los grupos tienen los electrones del último nivel. Entonces digamos que el grupo 1, voy a tomar como ejemplo este que está acá, la fila número 3 o el periodo 3. Entonces el primer elemento que está acá entonces es el sodio, sigue el magnesio, aquí el aluminio, el silicio, fósforo y cloro. El cloro está ubicado acá, ahí me salté un elemento. Entonces de acuerdo al número, a medida que aumentan, si se dan cuenta en este pedacito de la tabla, a medida que aumenta hacia la derecha, a medida que se desliza hacia la derecha, el radio atómico disminuye. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los valores ubicados en la tabla para el sodio, para el magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Y van disminuyendo los valores, la distancia disminuye. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Resulta que pues todos tienen 3 niveles de energía porque están en el nivel 3, ¿sí? Este es el nivel 3 o el periodo 3. Y por lo tanto todos tienen 3 órbitas. 3 órbitas. La diferencia entre ellos va a ser el número de electrones que hay en el último nivel. Entonces sodio tiene 1, magnesio tiene 2 en su último nivel o órbita. Aluminio tiene 3, silicio tiene 4, fósforo tiene 5 y el cloro tiene 7. Aquí faltó el azufre. Entonces, a medida que tienen más electrones, digamos que las órbitas se hacen más pequeñas porque necesitan retener esos últimos electrones, ¿sí? Para que no se le escapen. Entonces, digamos que es como cuando uno está en un salón de clase o en un salón o en un aula y hay 5 personas, pues hay mayor libertad de movimiento, pero si metemos más personas, entonces el espacio se disminuye y entonces toca juntarse un poquito más. Eso le pasa a los átomos, a los electrones. A medida que hay más electrones, ellos se tienen que juntar un poquito más para que el núcleo del átomo, que es positivo, pueda atraerlos hacia ellos. Entonces generalmente el radio atómico aumenta hacia la izquierda a medida que se desliza uno hacia la izquierda, por eso la flecha me está indicando hacia dónde aumenta. En la energía de ionización o potencial de ionización me mide la cantidad de energía que necesita un átomo para quitar o retirar un electrón de su último nivel.
Generalmente los electrones que se pierden son los que son más débiles, es decir, los que están agarrados con menos energía o con menos fuerza por el núcleo. Entre mayor sea el número de electrones, más fuertes serán los electrones de la corteza y más difícil resulta de arrancarlos. ¿Listo? Y varía al contrario que el radio atómico. Entonces, ¿cómo varía? En un periodo, entonces, digamos que a medida que se aumenta hacia la derecha, los átomos tienden a recibir electrones y los que están hacia la izquierda tienden, digamos, como a perderlos con mayor facilidad. Entonces, digamos acá, dice, los elementos del grupo 1A y 3A tienden a regalar, o sea, estos de acá, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, tienden más fácilmente a regalar electrones que a recibir, ¿sí? En años anteriores hablábamos de la ley del octeto cuando hablábamos de enlaces y decíamos que un átomo para ser estable debe tener 8 electrones de valencia. Si estos elementos como el del grupo 1, grupo 2 y grupo 3, cada uno tiene de a un electrón, 2 electrones y 3 electrones en el último nivel, es más fácil que él regale esos poquitos a que él reciba más en su última órbita. Entonces, por eso digamos que los primeros grupos tienden a regalarlos. Y los del grupo 5, 6 y 7, pues ellos no regalan tan fácil porque son varios, entonces lo que hacen es recibirles. Entonces, estos reciben electrones y estos los regalan, estos de acá. ¿Listo? Entonces miremos un ejemplo. Aquí tengo el sodio y el cloro que se encuentran ubicados en el periodo 3. En este periodo, aquí está el sodio, aquí está el cloro. Este tiende a recibir electrones y el sodio tiende a regalarlos. Entonces miremos entonces el potencial de ionización o la energía que ellos desprenden. Entonces, que ellos necesitan para arrancar ese electrón. El cloro necesita mucha más energía para arrancar uno de sus 7 electrones. Él tiene 7 electrones en el último nivel, por eso no los arranca tan fácil. ¿Sí? En cambio el cloro pues tiene 1 y él tiende a regalar por solamente ser 1. Entonces él los desprende con menos energía. Por lo tanto, digamos en la tabla periódica, cuando se mira los potenciales de ionización o la primera energía de ionización, este átomo de sodio o los ubicados en los grupos 1, 2 y 3 tienen menos energía para arrancarlo, o sea, lo arrancan más fácil, mientras que estos no, digamos que es es mayor energía para poder desprenderlos. ¿Cómo varía la energía en un grupo? En un grupo entonces, dependiendo de cuánto alejados están los electrones del núcleo, entonces digamos que entre más cerquita los electrones al núcleo del átomo, vamos a tomar entonces el ejemplo del litio y el potasio. El litio está acá y el potasio está acá. Vamos a mirar el grupo 1, es este de acá. Litio está aquí y potasio está acá. Vamos a mirar el ejemplo entonces en las columnas o en los grupos. El litio tiene 2 niveles y el potasio tiene 4. Entonces miramos acá. Como el litio está más arriba, él tiene 2 órbitas y el potasio tiene 4 órbitas. Entonces, entre más órbitas tenga, menor va a ser la energía que necesite para desprender esos electrones. ¿Listo? Ese electrón. Los elementos que tienen más poquitas órbitas están como más atraídos por el núcleo y eso hace que necesiten mayor energía para desprenderlo. ¿Listo? Puesto que el núcleo, vuelvo y repito, es positivo, el electrón es negativo y las cargas opuestas se atraen. Entonces, entre más órbitas tenga, menos energía, porque digamos están más lejos del núcleo, mientras que los que tienen menos órbitas están más cerquita al núcleo y son más difíciles de arrancar. ¿Listo?